A continuación vamos a ver cómo es el ciclo de Rankine ideal. Y con el concepto de ideal entendemos que todos los procesos que van a tener lugar en este ciclo son ideales, es decir, son internamente reversibles. El ciclo de Rankine consta en primer lugar de una bomba que trabaja normalmente en condiciones de líquido subenfriado. La entrada a la bomba, el punto 1, suele ser líquido saturado y comprime, si el proceso es ideal, de manera isoentrópica, aumentando la presión hasta el punto 2S. El punto 2S remarca que la salida es del proceso isoentrópico y al ser isoentrópico lo pintamos con línea discontinua. A la salida de la bomba pasaríamos por la caldera o el sistema de aporte de calor que tengamos en el ciclo, donde pasamos en un proceso a presión constante desde las condiciones de líquido subenfriado del estado 2, llegamos hasta el líquido saturado, evaporamos y sobrecalentamos, de tal manera que el punto 3 es el punto de mayor temperatura del ciclo. Serían condiciones de vapor sobrecalentado. En esas condiciones de elevada presión y temperatura del punto 3 está la entrada de la turbina, donde se expande el vapor de agua, pasando de condiciones de vapor sobrecalentado al punto 4S. Este punto 4S suele estar en las inmediaciones de la zona de vapor saturado. Puede caer dentro de la campana de saturación, como está pintado en este diagrama, pero también podría caer ligeramente fuera. Siempre va a estar cerca de la curva de saturación. En la turbina isoentrópica la pintamos el proceso con línea vertical discontinua. Y finalmente cerraríamos el ciclo con el condensador, donde se cede el calor al ambiente. A presión constante, desde el punto 4 volvemos al punto 1. Importante en este ciclo y en general en todo este tema de ciclos, recordamos que el ciclo ideal, todos los procesos son internamente reversibles y vamos a suponer siempre las transferencias de energía positivas en el sentido indicado por las flechas. En este tema nos vamos a olvidar un poco del criterio de signos que teníamos para el primer principio, donde el calor o el trabajo eran positivos, negativos, dependiendo de si eran aportados o extraídos. Porque los componentes con los que construimos el ciclo sabemos cuáles son los sentidos del calor y del trabajo, que son siempre de acuerdo a las flechas que aparecen indicadas en el diagrama de bloques de la transparencia. Por lo tanto, siempre van a ir en ese sentido y los consideraremos positivos en ese sentido. De esta manera es más sencillo luego determinar el rendimiento del ciclo, porque tenemos que poner todos los calores o trabajos en valor absoluto como positivos. Por lo tanto, para nosotros siempre van a ser los calores y trabajos del ciclo de Rankine positivos. Y los trabajos y calores intercambiados, en el caso de la bomba, tendríamos la potencia consumida por la bomba, que tal y como vimos del primer principio, pues es el flujo másico por la diferencia de entalpías. En la caldera tendríamos la potencia térmica aportada en la caldera sería como un intercambiador de superficie, flujo másico por la entalpía a la salida en 3 menos la entalpía específica a la entrada, 2S. La potencia extraída de la turbina sería también el flujo másico por el salto de entalpías en la turbina, donde remarcamos que el estado 4 puede caer dentro o fuera de la campana de saturación y es un punto que hay que contrastar dónde está situado exactamente. Y en el condensador pues tendríamos la misma expresión que en los otros equipos, flujo másico por la diferencia de entalpías para determinar la potencia térmica cedida al ambiente en el condensador. A partir de esas expresiones pues podemos determinar el rendimiento de este ciclo ideal como la potencia neta extraída, donde al colocar el subíndice S en los diferentes trabajos estamos remarcando que son todo procesos isoentrópicos. ¿Vale? La potencia neta sería la potencia que extraemos en la turbina menos la que es consumida por el compresor, dividido por la potencia térmica aportada a alta temperatura, sería la potencia térmica de la caldera. De esa manera podríamos determinar el rendimiento de este ciclo ideal. Ese rendimiento del ciclo pues depende de varios factores, como vamos a ver. Primero, el calor aportado en la caldera, este término o alta temperatura, dado que todos los procesos son reversibles, internamente reversibles, si yo quiero calcular el calor específico, que sería la potencia térmica dividido por el flujo másico aportado en el proceso internamente reversible, sería la integral de 2S a 3
de T por diferencial de S, es decir, el área que hemos rayado con líneas de color rojo, es decir, el área encerrada debajo de la curva de presión constante de la caldera. Y esta integral de T por diferencial de S, dado que la temperatura T, como vemos en la caldera, va variando, pues la podemos aproximar con una temperatura media en la caldera por la diferencia de entropías específicas, S3 menos S2S. De manera análoga, la potencia térmica cedida en el condensador dividida por el flujo másico circulante sería la integral de 1 a 4 de T por diferencial de S, es decir, el área rayada de color azul que queda justo por debajo de la curva de la presión constante en el condensador, que aproximamos de la misma manera como una temperatura media en el condensador por la diferencia de entropías específicas. Sustituyendo estas expresiones de calor de la potencia térmica intercambiada en el condensador y en la caldera en la expresión del rendimiento, como S3 menos S2S es igual a S4S menos S1, porque esas líneas son verticales, me queda que la expresión del rendimiento es igual a 1 menos la temperatura media en el condensador dividido por la temperatura media en la caldera. Una expresión equivalente al rendimiento del ciclo de Carnot que vimos anteriormente y que resolvimos para el caso de un gas ideal. Dado que este ciclo también todos los procesos son internamente reversibles, tenemos que al final obtener una expresión equivalente a la del ciclo de Carnot. Donde vemos que si obviamente yo quiero mejorar o aumentar el rendimiento del ciclo, lo que nos interesaría, por ejemplo, sería aumentar la temperatura media de aporte de calor en la caldera. Eso lo podemos conseguir aumentando la presión en la caldera. Si aumentamos la presión en nuestra caldera, en el diagrama que tenemos dibujado nos iríamos a una curva hacia arriba, hacia los puntos 2'S y 3'. Vemos que el área encerrada en el ciclo, al aumentar la presión, es mayor, por tanto, la potencia térmica aportada en la caldera es mayor y la temperatura media de aporte de calor en la caldera también, porque hemos elevado esa curva hacia arriba. Por lo tanto, al aumentar la presión en la caldera, aumentamos la potencia térmica aportada en la caldera, aumentamos la temperatura media y mejoramos el rendimiento del ciclo. Desde el punto de vista de mejorar la eficiencia o el rendimiento del ciclo de Rankine ideal, nos interesa irnos a presiones en la caldera lo más elevadas posibles. Por otro lado, la presión en el condensador es la otra variable que podemos jugar para modificar el rendimiento. Y en este caso lo que me interesaría es reducirla. Si disminuimos la presión en el condensador, el área encerrada debajo de la curva de la línea de presión constante en el condensador es más pequeña, con lo cual el calor perdido o cedido al ambiente es menor y la temperatura media del condensador también más baja. Por lo tanto, el rendimiento del ciclo aumentaría. Si bajamos la presión del condensador, disminuimos la potencia térmica cedida en el mismo, disminuyendo su temperatura media de cesión de calor y mejorando el rendimiento del ciclo. No obstante, esta temperatura media en el condensador que tenemos aquí y en consecuencia esta presión se pueden reducir, pero hay un cierto límite que me impone la temperatura ambiente, porque ese calor en el condensador pues se cede en un intercambiador de superficie y necesitamos una diferencia de temperatura respecto a la temperatura ambiente para poder ceder el calor. Con lo cual esa temperatura media de condensación típicamente pues será en torno a 15-20 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. No podemos bajarla mucho más de ahí. Lo que sí es cierto es que en países como España pues la temperatura ambiente tiene unas fluctuaciones anuales muy grandes. La temperatura ambiente es muy elevada en verano y mucho más baja en invierno. Por lo tanto, en invierno el rendimiento máximo que podemos obtener de este ciclo de potencia es ligeramente superior, porque podemos bajar un poco la presión en el condensador adaptándonos a temperaturas ambientales más bajas. Sin embargo, en verano, que la temperatura es más elevada, pues el rendimiento será un poco más bajo porque tenemos que elevar la presión en el condensador. A continuación vamos a comparar el ciclo de Rankine ideal que acabamos de ver con el ciclo de Carnot, porque el que habitualmente se utiliza en centrales térmicas es el ciclo de Rankine, pero podríamos preguntarnos ¿por qué no construimos el ciclo de Carnot equivalente entre las mismas presiones?
ciclo de Carnot equivalente sería el que hemos pintado de color rojo en este diagrama temperatura-entropía. Presenta una serie de inconvenientes que no lo hacen recomendable o viable en la práctica, ¿vale? El ciclo de Carnot. Vamos a ver cuáles son. Primero, tiene una limitación importante en el sentido de que no aprovecha al máximo el calor del combustible quemado en la caldera o el calor aportado en el sistema de aporte de calor independientemente de cuál sea una caldera de combustión, una central nuclear, el que sea. Porque el calor que aportamos en la caldera, pues nosotros generamos un fluido caliente que cede el calor a alta temperatura. En el caso de un proceso de combustión, los gases procedentes de la combustión irán enfriándose a la vez que va aumentando la temperatura del agua. Si realizo el ciclo de Carnot, la temperatura mínima a la que voy a poder enfriar esos gases de escape está marcado por la temperatura de saturación a la presión en la caldera. Sería la del punto 2'S. Desde esta temperatura, que a la presión que normalmente trabajamos en la caldera puede estar en torno a 200-250 grados centígrados, con lo cual desde 200 grados hasta prácticamente la temperatura atmosférica, que puede estar en torno a 20 grados centígrados, toda esa energía interna remanente en los productos de la combustión no lo aprovechamos. Esto, si solo nos fijamos en lo que es el ciclo termodinámico y no analizamos en conjunto con un balance de energía toda la central, pues es un detalle del que podemos pasar por alto y no darnos cuenta. Pero cuando se hace un balance energético global de toda la central, lo que nos interesa es intentar aprovechar todo el calor que tenemos en el sistema de aporte de calor. Si hago un ciclo de Carnot, estaríamos limitando toda esta energía, no la estaríamos aprovechando, cosa que sí conseguimos hacer con un ciclo de Rankine. Además de esta limitación aparecen otras, como que en el ciclo de Carnot estaríamos bombeando en una mezcla bifásica. Es decir, aquí estamos dentro, aquí estaría mi bomba, que bombearía en la zona de en el interior de la campana de saturación, en la zona de mezcla bifásica. Ahí tendríamos la bomba. Las bombas trabajando en mezcla bifásica trabajan muy mal, con unos rendimientos muy malos. Sin embargo, esta misma bomba, si la hago trabajar en la zona del líquido subenfriado, trabaja sin problemas, con unos rendimientos muy buenos y sin ningún inconveniente como los que tenemos si tenemos que trabajar en mezcla bifásica. Con lo cual interesa este punto 1' llevármelo a la zona de líquido, al punto 1. Por eso bombeamos en la zona de líquido subenfriado en el ciclo de Rankine. Y por último, la expansión en la turbina. En este caso, si trabajamos en la turbina en las condiciones del ciclo de Carnot, el 3', 4', la expansión en la turbina caería siempre dentro de la campana de saturación. En las turbinas, a diferencia de la bomba, se permite cierta expansión dentro de la campana de saturación hasta un título de vapor de 0,9. Por debajo de 0,9 sí que las turbinas ya empiezan a dar problemas, cae mucho el rendimiento de las turbinas y no es aconsejable. Normalmente en los rangos de presiones y temperaturas en las que solemos trabajar con el agua, si hacemos un ciclo de Carnot, el punto 4'S caería siempre por debajo de ese límite práctico de 0,9. Con lo cual nos interesa llevarnos esa línea siempre un poquito más hacia la derecha, a la zona de vapor sobrecalentado, para que el punto 4, que sería la salida de la turbina, tenga un título de vapor que esté siempre por encima de ese límite de 0,9. Por ese motivo construimos el ciclo de Rankine sobrecalentando el vapor, que hace que vaya a temperaturas más altas y el punto 3 se desplace más hacia la derecha, consiguiendo que la salida de la turbina esté en la zona con un título de vapor por encima de 0,9. Y estos son los motivos que hacen que habitualmente trabajemos con el ciclo de Rankine y no se utilice el ciclo de Carnot en la práctica.